Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Un arquitecto millonario recoge a una anciana en una carretera solitaria, pero lo que parecía un acto de bondad se convierte en una pesadilla psicológica. La mujer comienza a tararear una nana que solo él y su madre, fallecida hace una década, conocían. Tras un extraño pinchazo, ella desaparece en la niebla, dejando atrás un objeto de su infancia que era imposible que tuviera. Obsesionado, él la busca hasta encontrarla, solo para descubrir que la verdad detrás de la canción no es un misterio paranormal, sino un secreto familiar tan devastador que hará que los cimientos de su vida se derrumben para siempre. Prepárate para una historia que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el amor y el sacrificio. Y no olvides suscribirte y darle like para descubrir cómo termina este increíble relato. El arquitecto Julián Valderrama vivía en una casa de cristal y acero, suspendida sobre un acantilado que se asomaba al mar infinito. Como sus diseños, su vida era un monumento a la precisión, al orden y a un vacío elegante que muchos confundían con paz. Cada mañana, el sol inundaba los espacios minimalistas, pero la luz nunca parecía llegar al rincón del alma donde Julián guardaba el recuerdo de su madre, Isadora. Había fallecido hacía una década, dejando tras de sí un silencio que ni el éxito más atronador había podido llenar. Isadora había sido su ancla, su único puerto seguro, y desde su partida, Julián navegaba a la deriva en un océano de logros superficiales. Aquella noche, el regreso a casa se sentía distinto. Conducía su auto de lujo por la sinuosa carretera costera, una cinta de asfalto que serpenteaba entre la roca y el abismo. El aire salado se colaba por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo el murmullo rítmico de las olas. Era tarde, y una niebla densa comenzaba a trepar desde el mar, devorando el paisaje. Julián estaba inmerso en sus pensamientos, en los planos de un nuevo rascacielos que prometía arañar el cielo, cuando una figura emergió de la bruma como un espectro. Era una anciana. Caminaba encorvada contra el viento, aferrada a un chal raído que parecía tan frágil como ella. Su silueta solitaria, en medio de aquella desolación, despertó en Julián un impulso que creía extinto: la compasión. Redujo la velocidad hasta detener el vehículo a su lado. El motor ronroneó suavemente, rompiendo el hechizo del silencio. Bajó la ventanilla por completo. «Señora, ¿se encuentra bien?». Su voz, acostumbrada a dar órdenes en salas de juntas, sonó extrañamente suave. «Es peligroso caminar por aquí a estas horas. ¿Puedo llevarla a algún lugar?». La anciana se detuvo y se giró lentamente. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, de un color indefinido, parecían contener la melancolía de todas las mareas. No mostró sorpresa, solo una profunda y agotada resignación. Por un instante, Julián sintió una punzada de familiaridad, una extraña sensación de haber visto esos ojos antes, quizás en un sueño olvidado. «El camino es largo cuando los pies están cansados», dijo ella, su voz apenas un susurro que el viento casi se lleva. «Por favor, suba, no es ninguna molestia», insistió Julián, abriendo la puerta del copiloto desde dentro. La mujer dudó un segundo, luego asintió y subió al coche con una lentitud dolorosa. El interior, impregnado del aroma a cuero y madera nueva, pareció envolverla en un mundo que no era el suyo. Julián reanudó la marcha, la niebla ahora más espesa, obligándolo a conducir con extrema precaución. El silencio entre ellos era denso, pesado. Julián intentó romperlo. «¿Vive usted muy lejos?». La anciana no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la carretera o quizás en algo mucho más allá, donde el corazón encuentra su descanso, murmuró finalmente. La respuesta, poética y evasiva, solo aumentó la intriga de Julián. Se fijó en sus manos, nudillosas y agrietadas, que descansaban sobre su regazo. Había una dignidad en su pobreza, una fuerza silenciosa que lo desarmaba. «Mi nombre es Julián Valderrama». La anciana giró su cabeza hacia él. Una leve sonrisa,
triste y enigmática se dibujó en sus labios. Los nombres son solo etiquetas que el tiempo se encarga de arrancar. Julián sintió un escalofrío. Sus palabras eran como ecos de un saber antiguo, profundo. Recordó a su madre, Isadora, quien a menudo le hablaba con metáforas sobre la vida y la memoria. ¿Ves, hijo? Somos historias, y los nombres son solo los títulos de los capítulos. La similitud en el sentir lo sacudió. De repente, la anciana comenzó a tararear una melodía. Era una nana increíblemente simple, pero para Julián fue como si una llave hubiera girado en una cerradura oxidada de su alma. Se le erizó la piel. Su pulso se aceleró. Esa canción, logró decir, con la voz ahogada. La anciana lo miró directamente, y esta vez, sus ojos brillaron con una intensidad que lo traspasó. Es para que los niños buenos no le teman a la oscuridad. Julián tuvo que orillarse. Apagó el motor. El único sonido era ahora el de su propia respiración agitada y el rugido lejano del mar. El mundo exterior había desaparecido tras el velo de la niebla. ¿Cómo sabe usted esa canción?, preguntó casi en un ruego. Mi madre me la cantaba para dormir. Nadie más la conocía. Era nuestra. La anciana no respondió. En su lugar, extendió una mano temblorosa y tocó con la punta de sus dedos el tablero de madera del auto. Hay cosas que el alma nunca olvida, aunque la mente se empeñe en hacerlo. En ese preciso instante, un estruendo violento sacudió el coche. Un sonido metálico, seco, seguido del silbido inconfundible de un neumático reventado. El auto se inclinó bruscamente hacia un lado. La realidad, cruda y mundana, había roto el hechizo. Maldición, un pinchazo, masculló Julián, más frustrado por la interrupción que por el percance en sí. Miró a su misteriosa pasajera. Ella permanecía impasible, como si lo hubiera estado esperando. No se preocupe, lo cambiaré en un momento. Salió del coche, y el frío húmedo de la noche lo golpeó. Abrió el maletero, sacó las herramientas y la rueda de repuesto con la eficiencia de un hombre acostumbrado a resolver problemas. Mientras aflojaba las tuercas, su mente no dejaba de dar vueltas. La canción, la frase sobre el alma, la mirada de aquella mujer, era imposible. Una coincidencia tan perfecta era una grieta en la lógica de su universo ordenado. La tarea le llevó unos 15 minutos. Manos manchadas de grasa, pero con el problema resuelto, se sintió triunfante. Abrió la puerta del conductor, listo para reanudar el viaje y sobre todo el interrogatorio. Pero el asiento del copiloto estaba vacío. La anciana se había ido. Julián se quedó paralizado. Salió del coche de nuevo, el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. «Señora», gritó. Su voz se perdió en la niebla, que lo envolvía todo en un silencio algodonoso. No había ni rastro de ella. Era como si se hubiera disuelto en el aire, como si nunca hubiera existido. Miró a su alrededor, a la carretera vacía, al acantilado invisible, a la noche impenetrable. Volvió a entrar en el coche, confundido y tembloroso. Fue entonces cuando lo vio. Sobre el asiento de cuero impecable donde ella había estado sentada, había un pequeño objeto. Un pajarito de madera, toscamente tallado, con las alas a medio desplegar. Julián lo recogió. La madera era suave, pulida por el tiempo, y en su base, grabada con una caligrafía torpe pero inconfundible, había una inicial, una I, la I de Isadora. Era idéntico al que su madre le había regalado cuando era un niño, el mismo que había perdido en una mudanza hacía tantos años y cuya ausencia todavía lamentaba en secreto. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquella noche, en la carretera solitaria, no había encontrado a una simple anciana. Había encontrado un fantasma de su pasado, una pregunta que ahora tenía que responder, aunque le costara la cordura. Regresó a su mansión de cristal sintiendo por primera vez que sus muros no podían protegerlo. Su esposa, Sofía, lo esperaba despierta. Era una mujer hermosa, de una elegancia tan estudiada como la de su casa. Su amor por Julián era genuino.
pero anclado en la superficie de la vida que compartían. Eventos sociales, viajes exóticos y una tranquila admiración por el éxito de su marido. «Te has tardado», dijo ella, acercándose para darle un beso. Estaba preocupada. «Hay mucha niebla». Julián no respondió. Caminó directamente al pequeño bar y se sirvió un whisky, apurándolo de un trago. Sus manos todavía temblaban ligeramente. «Julián, ¿qué ocurre? Estás pálido como un muerto», insistió Sofía, su tono cambiando de la bienvenida a la preocupación. Él la miró, sus ojos reflejando la tormenta que se agitaba en su interior. Vaciló, sin saber cómo explicar lo inexplicable, cómo compartir una experiencia que bordeaba la locura. «He recogido a una anciana en la carretera», empezó, su voz sonando hueca en el vasto salón. Le contó todo, la extraña conversación, la nana que solo su madre conocía, el pinchazo y la súbita y silenciosa desaparición. Sofía lo escuchaba con atención, su expresión pasando de la intriga a un escepticismo cortés. «Cariño, debe haber una explicación lógica», dijo ella con suavidad, como se le habla a un niño asustado. «Probablemente se bajó mientras estabas cambiando la rueda. Con la niebla no la habrías visto alejarse». «¿Y la canción, Sofía? ¿Cómo explicas la canción?», replicó él, su voz cargada de una frustración creciente. «Una coincidencia. Hay muchas nanas parecidas. Quizás la escuchó en algún lugar». «No», la interrumpió Julián casi con violencia. «Esa canción era nuestra». Fue entonces cuando recordó el pajarito de madera. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y lo sacó, mostrándoselo a su esposa. Y esto estaba en el asiento. Se lo dejó ella. Sofía tomó el pequeño objeto y lo examinó. Su rostro no mostró el asombro que Julián esperaba, sino una compasión teñida de lástima. «Es una simple talla de madera, Julián. Podría ser de cualquiera». No lo entiendes. Mi madre me dio uno exactamente igual», dijo, su voz quebrándose, con la misma I grabada. «Es el mismo». Sofía suspiró, un sonido largo y paciente que a Julián le pareció insoportable. Le devolvió el pajarito y le puso una mano en el hombro. «Has estado trabajando demasiado. El estrés, el cansancio, la niebla, te ha jugado una mala pasada. Quizás la anciana te recordó a Isadora y tu mente llenó los huecos». La lógica de Sofía era aplastante, razonable, pero lo que Julián había sentido no era producto de su imaginación. Era algo visceral, una conexión que desafiaba cualquier explicación racional. Se sintió profundamente solo, incomprendido en su propia casa. «No estoy loco, Sofía. No he dicho eso. Solo digo que necesitas descansar», concluyó ella dándole un beso en la frente. «Mañana lo verás todo con más claridad». Pero Julián sabía que la luz del día no traería la claridad, solo la cruda realidad de un misterio que se había instalado en su vida. Esa noche, durmió con el pajarito de madera en la mesilla de noche. No tuvo sueños, solo la sensación persistente de unos ojos tristes que lo observaban desde la oscuridad, y el eco de una nana que prometía protegerlo de los miedos que ahora, más que nunca, lo acechaban. Al amanecer, la niebla se había disipado, revelando un cielo azul y despejado. El mundo parecía haber vuelto a su orden habitual, pero para Julián, todo había cambiado. En el desayuno, Sofía actuó con una normalidad deliberada, hablando de su agenda para el día, de una gala benéfica a la que debían asistir. Julián apenas la escuchaba. Su mente estaba en la carretera, en la figura encorvada que había emergido de la bruma. «Tengo que volver», dijo de repente, interrumpiendo a su esposa. «¿Volver a dónde?» «A la carretera. Tengo que encontrarla». Sofía dejó su taza de café sobre la mesa. Su mirada era una mezcla de exasperación y preocupación genuina. «Julián, por favor, fue solo una noche extraña. Olvídalo, tienes una reunión importante en la constructora». «Que la cancelen», replicó él levantándose de la mesa. «Esto es más importante». «¿Más importante que tu trabajo? ¿Que un contrato de millones? ¿Estás escuchando lo que dices? Estás obsesionado con una alucinación». La palabra alucinación golpeó a Julián con la fuerza de una bofetada.
Vio en los ojos de su esposa no solo a una mujer preocupada, sino a alguien que lo creía débil, que dudaba de su juicio. No fue una alucinación, y voy a demostrártelo. Salió de la mansión sin decir una palabra más, dejando a Sofía sola en el inmenso comedor. Condujo de vuelta al tramo exacto de la carretera donde todo había ocurrido. El sol del mediodía bañaba el asfalto, borrando cualquier rastro de misterio. No había nada, solo la roca, el mar y el cielo. Pasó horas recorriendo el área, preguntando en las pocas y aisladas casas de pescadores que salpicaban la costa. Mostraba el pajarito de madera, describía a la anciana. Nadie la había visto, nadie la conocía. Era un fantasma, una sombra. A medida que el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, la frustración de Julián se convirtió en una determinación fría y afilada. No se trataba solo de resolver un misterio, se trataba de validar su propia cordura, de demostrar que no había perdido el contacto con la realidad. Esperó a que la noche cayera de nuevo, a que la niebla, puntual como una vieja amiga, comenzara a subir desde el mar. Estacionó su coche en el mismo lugar del pinchazo y esperó. El tiempo se estiraba, cada minuto una eternidad. El mundo se silenció de nuevo, envuelto en el manto blanco y húmedo, y entonces la vio. Apareció igual que la noche anterior, una silueta oscura caminando con esfuerzo contra el viento. El corazón de Julián dio un vuelco. No era una alucinación, era real. Arrancó el coche y se acercó a ella lentamente, con miedo de que pudiera desvanecerse de nuevo. Bajó la ventanilla. Señora, su voz era un susurro ronco. Se dejó esto anoche. Abrió la mano y le mostró el pajarito de madera. La anciana se detuvo y lo miró. Esta vez, en sus ojos no había resignación, sino un atisbo de miedo, como si hubiera sido descubierta. Extendió su mano temblorosa, no para tomar el pájaro, sino para tocar la mano de Julián. Su piel era fría, delgada como el papel. Hay recuerdos que pesan demasiado para llevarlos solos, dijo ella, su voz quebrada. Necesito entender, rogó Julián. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabía esa canción? ¿De dónde sacó esto? La anciana retiró la mano y bajó la mirada, como si la pregunta fuera una carga insoportable. Algunas respuestas no traen la paz, solo abren heridas más profundas. No me importa. Necesito saber la verdad, insistió él, su voz cargada de una desesperación que nunca antes había sentido. La anciana levantó la vista, y en la profundidad de sus ojos, Julián vio un universo de dolor. La verdad no siempre se encuentra en el lugar donde la perdimos. A veces nos encuentra ella a nosotros. Yo solía vender flores en el mercado viejo de la ciudad, hace muchos años. La mención del mercado viejo encendió otra chispa en la memoria de Julián. Recordaba ir allí de niño con Isadora. Recordaba el aroma de las flores, el bullicio de la gente. Mi madre me llevaba allí, dijo, conectando los hilos invisibles. Lo sé, respondió la anciana, y una lágrima solitaria comenzó a deslizarse por su mejilla arrugada. Yo la veía, una mujer elegante, con un niño de ojos curiosos que se aferraba a su mano. Siempre compraba las mismas flores, gardenias. Julián sintió que le faltaba el aire. Las gardenias eran las flores favoritas de Isadora. Su casa siempre olía a ellas. El recuerdo era tan vívido que casi podía olerlas en ese momento. Usted nos veía, cada semana. Era el único consuelo para mi alma rota. Ver de lejos la felicidad que yo no pude tener. Consuelo. ¿Por qué necesitaba consuelo? ¿Y por qué observarnos a nosotros le traía paz? La voz de Julián era un torrente de preguntas urgentes. Cada revelación de la anciana era un nuevo hilo en una red que lo atrapaba, una red que conectaba su presente ordenado con un pasado que no sabía que existía. La anciana, que se llamaba a sí misma Elara, pareció encogerse bajo el peso de sus preguntas. El viento marino agitaba su cabello plateado, y sus ojos se perdieron en la oscuridad del océano. Hay dolores tan antiguos que se convierten en parte de lo que somos, como la sal en el mar,
Contar la historia es como intentar vaciar el océano con las manos. Por favor, suplicó Julián, su tono perdiendo la dureza del arquitecto y adquiriendo la fragilidad de un niño. Necesito que lo intente. Lléveme a donde vive. Si no puede decirlo con palabras, quizás las paredes de su casa puedan hablar por usted. El ara lo miró largamente, un escrutinio profundo que pareció leer cada una de sus dudas y anhelos. Finalmente, asintió con una lentitud casi imperceptible. Está bien. Las historias al final siempre reclaman ser escuchadas. Subió al coche de nuevo. El viaje se reanudó en un silencio aún más cargado que la primera vez. Julián ya no la veía como una aparición, sino como la guardiana de un secreto que le pertenecía. Se alejaron de la opulencia de la costa y se adentraron en los barrios olvidados de la ciudad. Un laberinto de calles estrechas y edificios desconchados donde la luz de los faros parecía luchar por no ser engullida por las sombras. Se detuvieron frente a una modesta casa de una sola planta, encajada entre otras dos que parecían sostenerla para que no se derrumbara. La pintura estaba descascarada y en la pequeña ventana, una maceta con un geranio mustio era el único toque de color. Era el antítesis de su mansión de cristal, un lugar donde la vida no se exhibía, sino que se sobrevivía. «Es aquí», dijo el ara. Al bajar del coche, un olor a tierra húmeda y a comida casera llenó el aire. Julián la siguió por un pasillo oscuro hasta una pequeña sala de estar. El espacio era minúsculo, pero inmaculadamente limpio. Muebles viejos y gastados, una pequeña mesa con un mantel de ganchillo y una sola bombilla que colgaba del techo, arrojando una luz amarillenta y débil sobre la habitación. Pero no fueron los muebles ni la pobreza lo que capturó la atención de Julián. Fue lo que había en las paredes. Decenas de fotografías. No eran retratos familiares convencionales. Eran fotos robadas, tomadas desde la distancia, ligeramente borrosas. Un niño en un parque de atracciones. Un adolescente con un diploma en la mano en la puerta de un colegio. Un joven recibiendo un premio en la universidad. Era él, un museo secreto y clandestino de su propia vida. Julián se acercó a la pared, su respiración contenida. Tocó una de las fotos, la de su graduación. Recordaba ese día perfectamente. Isadora había llorado de orgullo, pero en el fondo de la imagen, detrás de la multitud, apenas visible, había una mujer con un pañuelo en la cabeza. Una vendedora de flores. El ara ha estado siguiéndome, murmuró, la comprensión cayendo sobre él como una losa de hielo. Toda mi vida. Se giró para enfrentarla. El ara estaba de pie junto a la mesa, sus manos retorciendo el borde de su chal. Su rostro era una máscara de vulnerabilidad. ¿Por qué?, exigió saber Julián, su voz temblando de una mezcla de ira y una extraña y dolorosa piedad. ¿Qué clase de obsesión es esta? No es una obsesión, susurró ella. Es una penitencia. Señaló una pequeña caja de madera que reposaba sobre la mesa, idéntica a la que contenía el pajarito tallado. Con manos temblorosas, Julián la abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un par de patucos de bebé tejidos con lana blanca, un mechón de cabello rubio atado con una cinta de seda, y una fotografía en blanco y negro de un recién nacido. El bebé dormía plácidamente, con una pequeña arruga en la frente. Julián sintió un vértigo abrumador. La cara de ese bebé era la suya. Había visto la misma foto en los viejos álbumes de Isadora. Esto es mío. ¿Cómo tiene esto? Esto estaba en casa de mi madre. Tu madre tenía una copia, corrigió el ara, su voz apenas audible. Pero esa es la original. Julián levantó la vista de la caja, sus ojos clavados en los de la anciana. El mundo pareció detenerse. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente, formando una imagen tan monstruosa, tan imposible, que su cerebro se negaba a aceptarla. La nana, el pajarito, las flores, las fotos, el bebé. No, balbuceó, retrocediendo un paso, como si quisiera escapar de la verdad que estaba a punto de arrollarlo. No puede ser. El ara no apartó la mirada. Por primera vez, no había enigma en sus ojos,
solo la cruda y desoladora verdad. Las lágrimas que había contenido durante décadas comenzaron a brotar, trazando surcos en sus mejillas. La canción era para que durmieras en mis brazos. El pájaro lo talló tu abuelo para la cuna que nunca pudimos comprar. Y las gardenias eran las únicas flores que crecían en el pequeño patio de la casa donde naciste. El aire en la habitación se volvió irrespirable. Cada palabra era un golpe, demoliendo los cimientos de su identidad, de todo lo que creía saber sobre sí mismo. La mujer elegante y sofisticada que lo había criado con amor, Isadora, se desdibujaba en su mente, reemplazada por la imagen de esta mujer frágil y pobre que lo había observado desde las sombras toda su vida. ¿Qué está diciendo?, preguntó Julián, aunque en el fondo de su alma ya sabía la respuesta. La sabía con una certeza aterradora que le helaba la sangre. El ara dio un paso hacia él, un movimiento lleno de un anhelo y un dolor infinitos. Estoy diciendo que Isadora te dio el mundo, Julián, pero yo te di la vida. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier océano. Era el silencio de una vida rota, de dos destinos entrelazados por un secreto. Julián se quedó inmóvil, atrapado entre el hombre que creía ser y el hijo que acababa de descubrir que era. «Mi nombre no es el Ara», dijo la anciana, su voz finalmente encontrando una extraña calma, la calma que sigue a la tormenta más devastadora. «Me llamo Mercedes y soy tu madre». Julián la miró, a esta extraña que afirmaba ser su madre, y vio el rostro del bebé de la fotografía, vio la I de Isadora grabada en un juguete, vio los ojos de un niño reflejados en los suyos. El arquitecto, el hombre de lógica y precisión, se derrumbó. Se dejó caer en una de las viejas sillas, enterrando la cara entre las manos, mientras un sollozo seco y desgarrador, el primero en más de 10 años, sacudía todo su cuerpo. Mercedes se acercó, y con una duda que le partió el alma, posó una mano sobre su hombro. Era la primera vez que lo tocaba desde que era un bebé. El contacto fue como una descarga eléctrica, un puente tendido a través de un abismo de 40 años de silencio, dolor y distancia. «Déjame contarte, hijo», susurró. «Déjame contarte cómo fue». Julián levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos y llenos de una confusión agónica, se encontraron con los de ella. No dijo nada. Solo esperó, listo para escuchar la historia que redefiniría cada latido de su corazón, cada recuerdo de su vida. La habitación, con su luz tenue y sus paredes cubiertas de un amor robado, se convirtió en un confesionario. Mercedes respiró hondo, buscando fuerzas en el fondo de su memoria. «Yo era apenas una muchacha cuando llegué a la ciudad, sola y asustada. Conseguí trabajo como empleada en una gran mansión, la mansión de los Valderrama». Julián escuchaba, cada músculo de su cuerpo tenso. «Tu padre, él no era un mal hombre, pero era débil. Pertenecía a ese mundo de apariencias y yo no encajaba en él. Nuestro amor fue un secreto, un momento robado a la vida que le correspondía. Cuando supe que estaba embarazada de ti, él entró en pánico». La voz de Mercedes era un murmullo constante, monótono, como si estuviera recitando una letanía aprendida de memoria, a fuerza de repetirla en la soledad de sus noches. Fue entonces cuando conocí a Isadora. Era la esposa. Una mujer hermosa, elegante, pero con una tristeza perpetua en la mirada. No podía tener hijos. Era su gran dolor, la sombra que oscurecía su vida perfecta. Hizo una pausa, tragando saliva, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Ella descubrió lo nuestro. Descubrió que yo esperaba un hijo de su esposo. Podría haberme destruido. Podría haberme echado a la calle sin nada. Pero en su lugar, vio una oportunidad, una solución para ambas. Julián la observaba sin pestañear, su mente reconstruyendo la imagen de la Isadora que conocía, la madre perfecta, y tratando de encajarla en esta nueva y terrible narrativa. «Me hizo una propuesta», continuó Mercedes, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared. «Ella te criaría como si fuera suyo, te daría su apellido, su fortuna, la vida que yo jamás podría ni soñar para ti. A cambio, yo debía desaparecer,
renunciar a ti para siempre, fingir que nunca había existido. El dolor en la voz de Mercedes era tan palpable que Julián sintió que podía tocarlo. Me dijo que era el acto de amor más grande que una madre podía hacer, sacrificar su propia felicidad por el futuro de su hijo. Y yo, joven, ignorante y aterrorizada, le creí. Pensé que te estaba salvando. Así que me vendió. La palabra salió de los labios de Julián como un veneno, fría y amarga. Usted me vendió. Mercedes se estremeció como si la hubiera golpeado. Las lágrimas volvieron a brotar con furia. No, nunca, gritó su voz rompiéndose en un sollozo. No fue por dinero, fue por amor. Un amor equivocado, un amor desesperado, pero fue amor. Te entregué para que tuvieras todo y yo me quedé sin nada. La negación de Mercedes, cargada con el dolor de toda una vida, resonó en la pequeña habitación. Se aferró al respaldo de una silla como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio, su cuerpo temblando incontrolablemente. Cada día, durante 40 años, me he hecho la misma pregunta. Continuó su voz un hilo de agonía. ¿Hice lo correcto? Y cada día la respuesta era la misma. Te veía en las fotos de los periódicos, graduándote, inaugurando edificios. Te veía feliz, exitoso, a salvo. Y me decía a mí misma, sí, valió la pena. Julián se levantó y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. La lógica que había gobernado su vida se había hecho añicos, y en su lugar solo había un caos de emociones hirvientes. Traición, ira, una lástima que lo quemaba por dentro. ¿Valió la pena?, repitió, su voz teñida de un sarcasmo amargo. Vivir una mentira valió la pena. Mi madre, Isadora, ella me mintió cada día de mi vida. Ella te amó, afirmó Mercedes con una fuerza inesperada. Te amó con cada fibra de su ser. Su amor no fue una mentira, Julián. Fue lo único real en la vida que construyó para ti. Sufría, sí, sufría cada vez que te miraba, porque sabía que no habías salido de su vientre. Pero su corazón te adoptó de una forma que la ley nunca podría entender. Y mi padre, el gran señor Valderrama, ¿dónde estaba él en toda esta farsa? Mercedes bajó la mirada. Tu padre eligió el camino fácil, eligió su nombre, su posición, su comodidad. Después de que naciste y yo me fui, nunca más volvió a mencionarme. Para él, yo fui un error que Isadora, piadosamente, se encargó de borrar. Julián se detuvo frente a la pared de fotografías, frente al santuario de su vida robada. Vio su propia cara sonriendo en momentos de triunfo, ignorante de la mujer en las sombras que capturaba esos instantes, la espectadora silenciosa de su propia historia. Así que usted se convirtió en un fantasma, una sombra que me acechaba. No te acechaba, te cuidaba, corrigió ella. Era mi manera de ser tu madre. No podía darte un beso de buenas noches, pero podía rezar para que durmieras bien. No podía aplaudir en tus graduaciones, pero podía llorar de orgullo desde la última fila. Era lo único que me quedaba, lo único que Isadora no pudo quitarme. ¿Y la canción?, preguntó Julián, la voz rota. La nana. Una sonrisa triste, la primera que parecía genuinamente una sonrisa, iluminó el rostro de Mercedes. Ah, la canción. Esa fue mi pequeña rebelión, mi único secreto. Se la canté sin parar durante las pocas semanas que te tuve conmigo. Se la grabé en el alma. Sabía que Isadora te daría un mundo de lujos y canciones nuevas, pero tenía la esperanza de que esa, nuestra melodía, sobreviviera en algún rincón de tu memoria, como una semilla enterrada esperando la lluvia. La imagen de la semilla esperando la lluvia desarmó a Julián por completo. La ira comenzó a disolverse, dejando al descubierto la herida primaria, la del abandono, la de una vida construida sobre un pacto secreto. Miró a Mercedes. Realmente la miró por primera vez. Vio más allá de la anciana misteriosa, de la madre biológica. Vio a una mujer que había renunciado a todo, que había aceptado una vida de pobreza y soledad para que él pudiera tenerlo todo. Y se sintió avergonzado de su mansión de cristal, de sus coches de lujo, de su éxito frío y estéril.
Su vida entera había sido pagada con el sufrimiento silencioso de la mujer que tenía delante. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente. No era tenso ni hostil. Era un silencio pesado, lleno de todo lo que no se había dicho en 40 años. Un silencio de reconocimiento. Mercedes parecía exhausta, como si la confesión le hubiera robado las últimas fuerzas que le quedaban. Se tambaleó ligeramente, y Julián, por puro instinto, dio un paso adelante y la sujetó del brazo para que no cayera. Fue el mismo gesto que ella había hecho la noche anterior, al tocar su mano en el coche. Un contacto que trascendía las palabras. Mercedes se apoyó en él, y en ese momento las barreras se derrumbaron. Él no era el arquitecto millonario, y ella no era la pobre vendedora de flores. Eran un hijo y una madre, encontrándose por fin en las ruinas de una vida de secretos. Julián la guió hasta la única silla cómoda de la habitación, un viejo sillón raído. Ella se dejó caer, agotada. Él se arrodilló frente a ella, una posición que nunca en su vida adulta había adoptado ante nadie, ni siquiera ante Isadora. «Lo siento», murmuró Mercedes, sus ojos cerrándose por el cansancio, por todo el dolor. «No», la interrumpió Julián, su voz apenas un susurro. «No hable más. Descanse». Se quedaron así, en silencio, durante un tiempo que pareció eterno. Él arrodillado, ella en el sillón. La luz amarillenta de la bombilla iluminaba la escena, creando un cuadro íntimo y doloroso. La historia había sido contada. La verdad, con todo su poder destructivo y liberador, estaba sobre la mesa. Ahora comenzaba lo más difícil. No se trataba de perdonar o de olvidar. Se trataba de reconstruir, de aprender a vivir con esa nueva verdad, de entender cómo el amor puede adoptar las formas más extrañas y dolorosas. Julián levantó la vista y miró a su alrededor, a la pequeña y humilde casa que había sido el verdadero hogar de su madre, un hogar lleno de amor, de un amor que él nunca había conocido. Supo en ese instante que su vida, la que había conocido hasta entonces, había terminado. No podía volver a su mansión de cristal y fingir que nada había pasado. No podía mirar a su esposa y no ver el abismo de incomprensión entre ellos. No podía diseñar más edificios fríos y perfectos. Levantó la mano, lentamente, y con una duda que le pesaba en el alma, la posó sobre la mano arrugada de Mercedes, que descansaba en su regazo. Su piel ya no le pareció la de una extraña. Se sintió, de una forma inexplicable y profunda, como volver a casa. El camino a seguir era incierto, un territorio inexplorado lleno de dolor y de preguntas sin respuesta. Pero por primera vez en su vida, Julián Valderrama no se sentía solo en la oscuridad. La nana de su infancia tenía razón, y la mujer que se la había cantado, su madre, estaba allí con él. El primer paso fue el más simple y el más revolucionario. Se levantó, fue a la minúscula cocina y le trajo un vaso de agua. Mercedes lo tomó con manos temblorosas y bebió. Sus miradas se encontraron por encima del borde del vaso. No hubo sonrisas, no hubo lágrimas, solo un entendimiento mudo, una tregua, el comienzo de algo nuevo y aterradoramente frágil. Julián sacó su teléfono del bolsillo, marcó el número de su chofer. «Ven a buscarme», dijo, su voz firme pero diferente. Había perdido su filo autoritario, reemplazado por un peso nuevo. «Te enviaré la ubicación y trae una manta. Hace frío aquí». Colgó antes de que el chofer pudiera responder. Miró a Mercedes, que se había acurrucado en el sillón, pareciendo más pequeña y frágil que nunca. «Usted no va a pasar una noche más en este lugar», dijo, sin saber exactamente qué significaban sus propias palabras, pero sabiendo que eran la única verdad que le quedaba. «Vamos a casa». Mercedes abrió los ojos, confundida. «Pero esta es mi casa». Julián negó con la cabeza. «No, su casa, nuestra casa, está en otro lugar, la construiremos, juntos». El viaje de regreso a la mansión fue un sueño silencioso. Mercedes, envuelta en la suave manta que el chofer había traído, miraba por la ventanilla las luces de la ciudad como si viera un planeta extraño. Cada valla publicitaria,
Cada edificio iluminado era un testimonio del mundo que a su hijo le pertenecía y del que ella siempre había sido una exiliada. Julián no dijo nada. Se limitó a sentarse a su lado, la distancia física entre ellos desmentida por la intensidad del vínculo recién forjado. Sentía el peso de los 40 años de ausencia, un vacío que ahora comenzaba a llenarse con una mezcla de dolor, gratitud y una responsabilidad abrumadora. Cuando el coche se deslizó por las puertas automáticas de la finca y se detuvo frente a la imponente fachada de cristal, Sofía ya estaba en la puerta. Su rostro, perfectamente maquillado, era una máscara de ansiedad. Vio a Julián bajar del coche y luego su mirada se posó en la frágil figura que él ayudaba a salir del asiento trasero. Su confusión se transformó en una incredulidad helada. «Julián, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz un filo de acero. «¿Quién es esta mujer?». Julián se irguió, colocando una mano protectora en el hombro de Mercedes. Se enfrentó a su esposa, y en sus ojos ya no había rastro de la duda o la locura que ella había visto la noche anterior. Había una calma nueva, una autoridad que no provenía del dinero ni del éxito, sino de la verdad. «Sofía, quiero presentarte a alguien». La llevó al interior, al vasto y frío salón que de repente parecía obscenamente grande y vacío. Mercedes se quedó de pie en el centro, sobre la alfombra persa, pareciendo un pajarillo caído de su nido. «Esta mujer, Sofía», dijo Julián, su voz resonando en el silencio, «es mi madre. Su nombre es Mercedes, y a partir de esta noche, esta es su casa». Sofía soltó una risa corta y nerviosa. «Tu madre». «Julián, tu madre fue Isadora. Murió hace 10 años. ¿Has perdido el juicio? ¿Traes a una indigente a nuestra casa y dices que es tu madre? Isadora fue la madre que me crió y la amaré siempre por ello», replicó Julián, su tono inquebrantable. «Pero Mercedes es la mujer que me dio la vida y a la que le debo cada respiro que he tomado». Con una paciencia que él mismo no sabía que poseía, Julián le contó la historia. No omitió nada: el pacto, el sacrificio, la vida de vigilancia silenciosa. Mientras hablaba, el rostro de Sofía pasó por todas las etapas del shock: la negación, la ira y finalmente una fría y distante comprensión. No era la verdad lo que le horrorizaba, sino la alteración del orden, la intrusión de una realidad sucia y sentimental en su mundo perfectamente curado. «Así que toda tu vida, nuestra vida, es una farsa», concluyó ella, retrocediendo un paso, como si la mera presencia de Mercedes pudiera contaminarla. «No, nuestra vida era incompleta», la corrigió Julián. «Ahora está empezando a ser real». La brecha entre ellos se había convertido en un abismo. Sofía miró a Mercedes con una mezcla de desprecio y lástima, y luego miró a su marido como si fuera un extraño. No puedo ser parte de esto, Julián». «Lo sé», respondió él con una tristeza infinita pero sin vacilación, «y no te lo pediré». Los días que siguieron fueron un delicado proceso de descubrimiento. Sofía se marchó, llevándose consigo el eco de una vida que ya no existía. Y en el silencio que dejó, comenzó a crecer algo nuevo. Julián le dio a Mercedes la mejor habitación de la casa, una con un balcón que daba al mar. Al principio, ella se movía por la mansión con el sigilo de un fantasma, asustada de tocar los objetos caros, de dejar su huella en un mundo que no sentía como suyo. Pero Julián fue paciente. Cada día derribaba un nuevo muro. La llevaba a pasear por el jardín y, para su sorpresa, descubrió que Mercedes poseía un conocimiento innato de las plantas. «Las gardenias necesitan sol por la mañana, pero sombra por la tarde», le dijo un día, tocando una de las flores con dedos expertos. «Son como algunas personas. Necesitan un equilibrio de luz y oscuridad para florecer». Él la escuchaba, absorbiendo no solo sus palabras, sino la sabiduría de una vida vivida en la sencillez y la observación. Empezaron a construir un jardín juntos, no uno de diseño impecable, sino uno salvaje y lleno de vida, como el amor de ella. Por las noches, ya no se sentaba en su estudio a trazar líneas frías sobre un papel.
Se sentaba con Mercedes en la terraza, bajo las estrellas, y ella le contaba historias de su infancia, fragmentos de su vida que los álbumes de fotos de Isadora nunca habían contenido. Le habló de sus primeros pasos, de su primera palabra, de cómo se reía cuando las olas le hacían cosquillas en los pies la única vez que pudo llevarlo a la playa. Julián sentía cómo las piezas de su alma, fragmentadas durante tanto tiempo, comenzaban a unirse. Su trabajo también cambió. Sus nuevos diseños abandonaron el minimalismo gélido. Comenzó a incorporar madera, jardines interiores, espacios que respiraban, lugares diseñados no para impresionar, sino para acoger. Estaba diseñando hogares, no monumentos. Un año después, en un día soleado de primavera, Julián llevó a Mercedes a un lugar especial. Era un acantilado, no muy lejos de donde la había encontrado por primera vez, pero en lugar de una carretera desolada, ahora había un pequeño parque con un banco de madera orientado hacia el mar. «Lo diseñé para ti», le dijo. Se sentaron juntos, mirando el horizonte. El viento salado jugaba con el cabello ahora completamente blanco de Mercedes. Ya no parecía frágil ni asustada. Había una luz en sus ojos, una serenidad que Julián nunca había visto en nadie. «¿Sabes?», dijo ella en voz baja. «Isadora venía a verme a veces, en secreto». Julián la miró, sorprendido. «Después de que te entregué, venía una vez al año al puesto de flores. Nunca hablaba de ti. Solo compraba gardenias y me preguntaba si yo estaba bien. Creo que era su forma de compartir la carga, su propia penitencia. La revelación no trajo dolor, solo una profunda comprensión. Entendió que no había habido villanos en su historia, solo seres humanos atrapados en circunstancias imposibles, tomando decisiones desesperadas por amor. Isadora, con su amor elegante y posesivo. Mercedes, con su amor abnegado y silencioso. Ambas habían sido sus madres. Ambas lo habían amado a su manera. Julián tomó la mano de Mercedes, sus dedos entrelazándose con los de ella. Ya no había incomodidad, solo una pertenencia profunda y tranquila. «Gracias», susurró él. «¿Por qué?», preguntó ella. «Por esperarme». Ella sonrió, una sonrisa genuina y llena de luz que pareció borrar todas las arrugas de su rostro. Un hijo no es algo que se espera, es algo que se lleva siempre en el corazón. Mi camino fue largo, pero me trajo hasta aquí, contigo». Miraron el mar, el mismo mar que había sido testigo de su soledad, ahora testigo de su reencuentro. Julián comprendió que un hogar no estaba hecho de cristal y acero, sino de las historias compartidas, de las heridas sanadas, del amor que, contra todo pronóstico, encuentra el camino de vuelta. Su vida ya no era un diseño perfecto, sino un tapiz complejo, tejido con hilos de dolor, sacrificio y una gratitud infinita. Y era, por fin, hermoso. Era, por fin, suyo. ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida ha sido construida sobre un secreto de amor y sacrificio? Si esta historia que redefine el significado de la familia tocó tu alma, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para que sigamos trayéndote relatos que nos conectan con lo más profundo de nuestro ser. El próximo video, que ya aparece en tu pantalla, te está esperando con otra historia igual de impactante y emotiva. Déjanos saber en los comentarios. ¿Crees que el sacrificio de Mercedes fue el acto de amor más grande o un error doloroso? Nos vemos en la próxima historia. Un fuerte abrazo.